compartir cosas porque si no, no puedo compartir. Bien, perfecto. Yo creo que el instinto fue justamente tratar de sobrevivir. Entonces, A ver si ya eh, yo peleé. sí, ya puedo compartir. Muy bien. Bueno, una pregunta técnica a Elsa y no sé si a Alejandrina. Las bases no se difundieron todavía del concurso. No, mi querido, no, Alejandro, Todavía no. estábamos esperando terminar el ciclo y Bien, publicarla siempre en los primeros días de junio. Es que siempre perfecto. hacemos la publicación de las bases. Sí, porque tenía revisando los apuntes para hoy para hablar del microcuento, tenía una propuesta para elevar un poquito la cantidad de palabras que pusimos, porque creo que nos pusimos muy estrictos. Habíamos hablado Pero, en 180 estábamos, sí, 180 estábamos. sí, yo creo que tenemos que elevar un poquito ahí. Pero bueno, lo discutimos Una sola después. cosa por mí Ahora, igual. ahora, ahora cuando hablemos del microcuento lo explico por qué. Quizás hay mucho ruido, a silenciar un poco las participaciones, los micrófonos, o si pueden silenciar ustedes, este, Sí. y abrirlos, obviamente, cuando quieran intervenir, preguntar cualquier cosa, obviamente, háganlo. Eh, pues si no hay mucho ruido ahí. Bien, voy a compartir acá una serie de textos y de ejemplos para poder discutir sobre el microcuento. Que, bien. Eh, Voy a decir, obviamente, de seguro voy a decir algunas cosas que les pueden resultar obvias a un montón de ustedes, pero está bueno, me parece, hacer hincapié o resaltar algunas cosas. Entonces, perdonen las obviedades de algunas afirmaciones. Eh, para empezar a hablar de microcuento, creo que hay que quedarse con la segunda parte de la palabra, con la parte de cuento primero, y recordar que un cuento es una narración y que como toda narración tiene un tiempo, un espacio, personajes, acciones, un problema, una estructura que puede ser de presentación, desarrollo, nudo, desenlace, que tiene un narrador o que sea. Un cuento siempre cumple con determinadas características, que todo lo que acabo de decir lo comparte con la narrativa en general, con una novela, pero que en el cuento todo eso está mucho más concentrado, ¿no? En un cuento nos concentramos en pocos personajes, a veces en uno solo, en una acción única, por lo menos una acción única principal, en un problema determinado. Si le vamos agregando muchas cosas, el cuento se nos empieza a volver un árbol, y sus ramas y sus raíces se empiezan a expandir por todos lados. El cuento exige una concentración. Por acá yo tenía, creo que al final, una, una comparación que hacía Hemingway haciendo un paralelismo entre el boxeo y la narración, que en el cuento decía se gana por nocaut y en la novela se gana por puntos, ¿no? Quiere decir que el cuento es una pelea corta, ¿verdad? Y que tiene un golpe violento, ¿no? La novela es más trabajada, es más ejercitada, de más movimientos, ¿no? De más larga duración. Eh, lo clave acá es concentrarse, poder concentrarse en algo, ¿no? Si esto es verdad para el cuento, imagínense que para el micro, que ya implica que es más corto, que es más pequeño, que no solo que es más pequeño, sino que es muy pequeño, todo esto se multiplica o se divide, debería decir, ¿no? En microcuento hay una concentración mayor, casi equiparable a la que existe en la poesía, ¿no? Y en los haikus japoneses, en esas construcciones poéticas tan breves de tres versos, de cinco, siete sílabas y cinco sílabas. Hay algo ahí muy concentradito, ¿no? Que la poesía es experta en concentrar, ¿no?
cuando estábamos hablando de esto, de la concentración en el taller anterior. Em, Vamos a verlo esto en algunos ejemplos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que producen o cómo se producen los microcuentos y qué producen o qué deberían producir. Em, hay, Hay efectos que tienen que ser, repito, como esa especie de knockout que decía Hemingway, que estaba, si está en el cuento, en el microcuento, de manera más potente todavía. Eh, Tiene que haber, como en la medida que se omite información, en el cuento se omite información, en el microcuento ni que hablar, tiene que haber intervención del lector para rellenar esos espacios. Debe haber determinada construcción sugerente que permita al lector completar lo que no le di en ese microcuento, pero que late debajo de lo que sí le di. Es decir, le ofrezco algo al lector muy concentradito y debajo de eso, ¿no?, late un montón de cosas. Volviendo a lo que decía Hemingway sobre los cuentos, él también decía que eran una especie de iceberg, ¿no?, que uno solo ve el 10% de lo que es o en su teoría del cuento, ¿no? Para él el cuento tenía que ser así, como un iceberg, que uno ve el 10% del iceberg y el 90% que no ve, la parte más grande está debajo del agua, oculta. Eh, para él un cuento tiene que construirse así. Uno ve poquito, todo lo demás, lo que sostiene lo que uno escribió, está por debajo. Claro que el escritor tiene que saber qué hay detrás, qué hay debajo, porque si no ese iceberg no flota, no se ve nada. Em, para muchos el microcuento tiene que generar una especie de perturbación, de terror o de humor en el lector. Se puede parecer mucho al chiste también, por su brevedad, ¿eh? Por lo importante que a veces son los remates. Se puede parecer mucho, o puede ser una estructura que muy propicia para el humor, ¿no? Eh, la mayoría, si no todos, provocan algún tipo de reflexión, una reflexión concentrada, sin llegar a ser un aforismo. Por acá puse una nota ahí aclarando esas frases que condensan una idea. Bueno, eso, un aforismo es simplemente una idea. No hay acción, no hay personajes, es una idea, ¿no? El microcuento tiene que haber una historia, no es una idea. Puede transportar ideas, pero hay personajes, hay acciones. Em, ¿Y cómo sé que es un cuento? ¿Cómo sé que lo que construí es un microcuento? Y tiene que pasar lo mismo que pasa con cualquier narración, que si yo le pregunto a alguien que me explique qué pasó, pueda contarme qué pasó. Si pasó algo, hay acciones, ¿no? Entonces, si yo al microcuento le puedo preguntar qué pasó y contar qué pasó, es un buen indicador de que construí una narración. El más famoso de todos quizás sea este, ¿no? Que durante mucho tiempo fue el microcuento más corto del mundo. Por lo que leí ahí, hay dos o tres todavía más cortos que este, pero no me interesa la competencia por un lugar en el libro Guinness. Este, pero durante mucho tiempo este fue el más famoso, ¿no? El de Augusto Monterroso, el escritor hondureño. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Dice que tenemos en esta simple línea, tenemos un personaje que despierta, tenemos personaje y acción, ¿tá? Y hasta un momento sugerido que puede ser el amanecer cuando se despierta en la mañana o despertarse en una siesta, pero podemos tener ahí una temporalidad sugerida, ¿no? Tenemos otra información que no está dicha ahí, pero que uno puede extraer. Si despertó y dice que el dinosaurio todavía estaba allí, es porque mientras estaba dormido también estaba el dinosaurio. Y ahí podemos conjeturar cosas. ¿Estaba en el sueño o estaba ahí en la habitación? ¿No? Pero no podemos llegar a una conclusión definitiva. Eh, es sugerente para que el relato, perdón, que esta historia sea de carácter fantástico, que el dinosaurio estuviera en los sueños y que cuando despierta pasa de un mundo a otro, como suele pasar en muchos cuentos fantásticos. Eh, ¿Puedo y la- decir una pequeña cosita? ¿Sí? Esto me recuerda mucho al hermetismo, la Y poesía sí, de Ungaretti famosa, que es una frase.
Sí, sí, Me ilumina lo porque inmenso. sí, porque como traté de mencionar antes, hay muchas similitudes entre la poesía y el microcuento. Como se condensa tanto en tan poco espacio, eh, hay mucha cosa que resulta eh, indescifrable o que te exige a vos descifrarla, ¿no? Le exige a uno descifrarla como lector si uno quiere ser un lector activo y participar y ser cómplice de lo que se está escribiendo ahí. Entonces sí, hay muchas veces algo hermético, a veces no, ¿no? Pero muchas veces sí hay, ¿no? Em, Condensar es la idea clave esa, ¿no? De resumir. El, el escritor Manuel Gutiérrez Nájera, que era un escritor modernista mexicano, de allá del siglo XIX, escribió un cuento bastante largo que se titula La novela del tranvía, por lo menos en una de las versiones que dice que titula un cuento como La novela del tranvía. Es un cuento extenso, con esa prosa modernista recargada de adjetivaciones, ¿eh? Pero básicamente es la historia de un personaje que viaja en un tranvía y se va imaginando la vida de los personajes que están en el tranvía. Los mira y se inventa historias con los personajes que él va viendo ahí. Es cosa que resulta bastante común para los que viajamos en el transporte público y a veces para pasar el tiempo no mirando el celular, por lo menos yo lo hago, ¿no? Em, y se inventa historias, se inventa una historia romántica con una pasajera también, pero todo pasa por su cabeza, no hay contacto real con los personajes, con las personas que suben al tranvía. Repito, es un cuento bastante largo y con una prosa rebuscada, entreverada, con mucha información, y se inventa historias con varios personajes de que van subiendo al tranvía. Un psicólogo italiano, supongo que con fines terapéuticos, para explicar alguna cosa, escribió un microcuento que se llama Tranvía, Andrea Bocconi. Yo tengo muchos datos del señor pero aparece en alguna antología por ahí. No pude conseguir ni siquiera dónde nació o cuándo, ¿no? Sí que ha escrito libros de psicología y hay algunas entrevistas ahí en YouTube vi que había en italiano. Y escribí este cuento que yo no puedo afirmar a ciencia cierta que sea un resumen de este cuento de Gutiérrez Nájera, pero se le parece mucho, se le parece mucho. Eh, y hace un ejercicio muy interesante que yo le propondría a los que quieren escribir microcuentos, que es tratar de resumir una narración larga, extensa, ¿ah? Eh, a ver si asumen esa posibilidad en un microcuento, pero algo bien extenso, ¿no? Más extenso que lo que hizo Andrea Bocconi, ¿ah? Tratar de hacer, no sé, El Quijote en un microcuento o Cien años de soledad, ¡pua! Con todos los personajes que hay, complejo, ¿ah? Pero igual acá Andrea Bocconi recortó un montón de personajes, ¿ah? Y lo que hizo Andrea Bocconi fue esto, tranvía. Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas, una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura, culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciados. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Piensen la cabeza, como decimos por acá, por el Río de la Plata, la cabeza que se hizo este personaje, a quien ni siquiera le habló a a la otra persona que sube al tranvía, al otro personaje que sube al tranvía, ¿no? Simplemente la miró, le gustó y se inventó una historia, ¿no? De que hasta se ha casado, se ha divorciado y se plantea la posibilidad de con quién se van a quedar los niños porque él considera que al saludarlo ha roto esa idea de mujer ideal porque él es muy conservador, ¿cómo va a saludar a un extraño y le va a sonreír? O sea, fíjense cómo se mezclan los tiempos, además, ¿no? Porque estamos en el instante en que lo saluda, le sonríe, y él se ha imaginado todo esto y ya se siente divorciado. O sea, se concentró un montón de tiempo
que en realidad ha pasado por su cabeza en un instante. ¿No? Rafael, Mm, recuerda el microcuento, estoy de acuerdo contigo, en que tiene una línea muy, muy, muy fina con el chiste. sí, claro. Porque ese es el tranvía que yo lo conocía. Ujú. Recuerda el chiste del hombre que se le rompe el auto de madrugada y ve una luz a lo lejos y necesita que le presten un gato. Sí, el de metete el gato por donde no No, sale la bueno, luz. yo lo iba a decir de forma más delicada. No Yo- preciso para nada su gato. que lo usan la usan en la introducción de, de una película de Ricardo Darín. En una película de Ah, Ricardo sí, Darín que usan este chiste como introducción. sí, te acuerdas. Es No me cierto. acuerdo ahora de la Y el, película de Darín, pero es una película donde sí, usan este. Es un y el chiste del que cuento es lo realmente mismo. hizo historia. Nada más con decir el chiste del Sí, gato ya sabemos a lo que nos referimos. sí, claro, porque uno se va haciendo la cabeza, ¿no? Es la misma idea de alguien que se va haciendo la cabeza, que va caminando para pedir un gato y se va haciendo la cabeza que ahora no me lo van a prestar y voy a tener que ir a tal lado y no sé qué, se va haciendo la cabeza y no le han dicho nada, no le niegan el gato cuando llega hasta la casa a pedirlo, ¿no? Pero él ya se convenció de que se lo van a negar y entonces suelta un disparate ahí, ¿no? Este que muestra también cómo funciona, más allá del chiste, que está perfecto, eso dijo Alejandrina, hay una reflexión sobre cómo a veces actuamos de manera paranoica, agresiva, porque nos hacemos la cabeza solos. Creo que por eso, supongo que por eso el psicólogo usa este relato, ¿no? De cómo a veces nosotros mismos nos vamos generando la idea de que algo no puede ser, de que algo no se va a dar y no se va a dar. ¿No? Cómo nos boicoteamos nosotros mismos o cómo construimos fantasías a las que después las destruimos nosotros mismos. Ahí es Eh, donde se separa, ahí es donde se separa en algunos casos, mm, la poesía, la lírica, se separa del microcuento, ¿no? Porque si pensamos en Stein, en A Rose, is a Rose, is a Rose, mm, is a Rose, que podés pasar un año dando clases sobre eso y no terminás nunca, son apenas claro, 4 frases. sí, sí, pero claro, pero lo que tenés ahí, no tenés los personajes, la acción, acá tenés No tenés personajes, nada de acción, eso. movimiento, ¿no? Acá siempre, recordemos siempre que tiene que haber lo que tiene que haber en un cuento, en una narración, lo que hay en una novela, en un cuento común y corriente, tiene que haber en un cuento, en un microcuento. Lo Tiene que que tú haber decías, tiene que pasar algo. algo, tiene que pasar algo, exacto. Tiene que pasar algo. ¿Ah? Suele prestarse para el chiste, para el humor, se presta mucho. También se presta se han hecho muchos microcuentos de carácter fantástico. Acá tengo dos ejemplos que están recopilados en la antología de cuentos fantásticos hecha por Bioy Casares, Borges y Silvino Campos. Este, dos ejemplos extraídos de ahí. Yo decía lo de cambiar un poco las bases porque estos microcuentos que traje, por ejemplo, tienen más de 180 palabras, algunos de ellos. Sí, ¿Ah? sí. Eh, no pueden superar, obviamente, las 500 palabras, ya nos vamos, ¿no? Pero unas 300 pueden ser aceptables. Unas 300 pueden ser aceptables, ¿no? Sí, podríamos. Podríamos aumentarlo un poquito, ¿no? Sí, Eh, sí. estos dos son muy famosos, ¿no? Y fíjense cómo el primero es bastante centenario, ¿no? Es de Feng Menglu, ¿no? Que nació en China y vivió por allá por el 1500 y pico, 1600 entre 1574 y 1645. Un hombre pobre se encontró, el dedo se llama. Un hombre pobre se encontró en su camino un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este se lamentó de que eso fuera muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro.
El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. ¿No? Vieron que los microcuentos pueden incluir diálogos también, ¿no? Obviamente, como en un cuento, como en cualquier narración, ¿no? Y que invitan mucho a la reflexión, por ejemplo, sobre la avaricia, la codicia de este personaje, ¿no? Que le ofrecen algo y la envidia también, ¿no? La envidia en realidad, que quiere tener el poder que tiene el otro. ¿No? Entonces se prestan mucho, y claro, este viene además de China, ¿no? Se prestan mucho para reflexionar sobre determinadas condiciones o sobre la condición humana, ¿no? Sobre nuestras emociones, sentimientos, formas de pensar, de ver la realidad, ¿no? Mediante algo que se parece mucho a una fábula también, ¿no? A un cuento infantil incluso. ¿No? O aún también nos encontramos en Las Mil y una Noches y en el Exacto. otro, en El hombre que calculaba, ¿te acordás? Mm, mm, En el hombre que calculaba es frecuente, es decir, el Oriente está lleno de microcuentos, ¿no? mm, No en mm, vano es la cuna del haiku, ujú. pero en el hombre que calculaba es muy frecuente. Y en Las Mil y una Noches, así como tiene casi 500 páginas de los hermanos del barbero y el barbero, también tiene microcuentos. Sí, sí. Este, eh, Han sabido ser breves y sintetizar historias en pocas palabras, ¿no? Este otro ejemplo también está en la antología, que es de Jean Cocteau, francés. Si no Sí, recuerdo, es Cocteau, sí, Cocteau murió en México, ¿no? En el sí, 63. Y este parece un poco extraído de Las Mil y una Noche, ¿no? Un joven jardinero sí. persa le dice a su príncipe: Sálvame, encontré la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y le pregunta: Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan. ¿Ah? Hay algo de chiste también, ¿no? Pero hay mucho de reflexión sobre que la muerte es algo inevitable, ¿no? Clásico tema de la literatura, ¿no? O sí, Por más que la uno quiera muerte, evitar la muerte, por más que uno quiera huir de ella, te va a encontrar. la muerte y el destino, que lo Ah, encontramos en muchas culturas, ¿no? Desde los nórdicos hasta los griegos. Es claro, decir, la huida de Edipo y todo eso, más allá de que el coro le dice, no vayas, no preguntes, no... igual, lo hizo. Y este huyendo de la muerte, la encuentra. te encuentra. Este, Sea, porque la Moira griega ni siquiera los dioses pueden torcerla, ¿no? Ni siquiera los no, dioses pueden torcer el destino. Moira teje y teje como ministro de Economía. Tal cual. A ver qué más hay por acá. Eh, con lo fantástico se pueden mezclar otras cosas, se puede mezclar lo policial, se puede mezclar lo erótico, ¿ah? Este es de Juan José Arreola, mexicano. La mujer que amé se convirtió en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. ¿Ah? Es también muy poético, ¿no? Pero hay acción, hay personajes y hacen cosas, ¿no? Sí. Dos líneas, dos oraciones, nada más, ¿no? Eh, y en él aparece la mujer, ¿no? Uno puede pensar que está muerta, que aparecen sus recuerdos, no sé, a algún nivel erótico, pero aparece. Está ahí, no está. Todo lo demás lo imaginamos nosotros, está apenas dicho. Eh, Eh, Sí, decime. No, te iba a comentar que en un casi microcuento de Galeano, no sé si te acordás, en Vagamundo, mujer que dice chau, que todo lo que pasa en el cuento, el chau Mm. está en la cajilla de cigarrillos arrollada arriba de la mesa.
Ya no me acordaba de ese texto de Galeano. Sí, en Vagamundo está. Él Es, tiene es, muchas ventanitas que en varios de sus libros, en el libro de los abrazos, eh, que son microcuentos, ¿no? Que son, algunos de ellos son microcuentos, algunas de esas ventanitas, ¿no? sí, sí, sí. Qué lindo lo que nos estás aportando, Rafael. Acá tenemos algunos humorísticos. eh, Ángel García Galeano, español, vivo. La última cena. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente, yo llevaré la bebida. ¿No? Dice que no necesita decir que es Drácula, ¿no? Conde, Obvio, castillo, y que uno es que él va a llevar la bebida, ya está. claro. ¿Ah? Pues, Él les va a hacer el banquete del otro, ¿no? Dos líneas nomás, ya hizo toda la historia, ¿no? Dos enunciados, digo, ¿no? Eh, de este argentino tengo dos, este, Álvaro Yunque. La cabra encontró unas hojas de la Ilíada y se las comió, pero no baló en verso. ¿Mm? Hay gente creo que hay hasta una reflexión cultural ahí, ¿no? Por más que algunos se alimenten de los clásicos, no van a terminar haciendo nada con eso, ¿no? no, Es una cabra, no va a terminar haciendo nada con eso, ¿no? Eh, Otro francés que murió en México, ¿no? Max Au, ¿no? no, no. Habla- Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso, hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro, ¿no? Max Auer estaba ahí con los surrealistas, ¿no? Y acá empieza a aparecer algo que va por ese lado, ¿no? Que tiene como un lado muy realista de la patrona que tiene la empleada, que habla y habla y habla, y que la mata, que la asfixia ahí, pero que ella asume que murió porque reventó de no poder echar las palabras afuera, ¿no? Según ella está convencida de esto, ¿no? De que reventó de esa manera, ¿no? Y por eso Lo mismo, que, porque, sí, no, no, te digo, lo que le da una forma alegórica, ¿no? sí, claro, claro, sí, sin duda, También, sí, la lectura de una más, la lectura alegórica. claro. Eh, Y uno puede construir con estos microcuentos, a pesar del poco espacio, símbolos y alegorías y lecturas metafóricas en muy poquito espacio. Por eso también la vinculación con lo poético. Pero no olvidemos nunca el que pasó. No olvidemos nunca el que pasó. No tiene que y, transformarse en y, un poema. y la otra cosa creo que el microcuento es reconocerlo, bautizarlo, ¿no? Incorporarlo a la familia con nombre y apellido. El Mm. microcuento ha sido posible gracias a la estética de la recepción, porque el microcuento finalmente el que lo escribe es el lector. Sí, claro, sí, uno lo termina, siempre lo termina uno. Siempre lo termina uno y además de un microcuento, ¿cuántos cuentos terminamos? Ah, sí, claro, un montón, sí, sí, se Según, multiplica. Todo lo se que se multiplica condensa, todo lo que se condensa se expande, ¿no? exactamente, ¿no? Es así. A ver Provoca si como quieren preguntar algo, Rafael, porque siento silencio en el éter. O están capaz de que... acuerdo con nosotros, o mejor nos dedicamos a ir allí a traer garotos. No, de repente quieren hacer preguntas al final.
para tener como un panorama completo, no sé cómo quieran, Ah, ¿eh? Siempre, cuando quieran hacer alguna pregunta, la hacen, o algún aporte. Anelio está levantando la mano, diga, Anelio. Hola, buenas tardes. Un gusto, como siempre. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, la pregunta, el título del cuento, Mm, ¿cuenta como parte del conteo de palabras? Uno. mm. Dos, el cuento refiere solo a palabras, no a los espacios, no a las puntuaciones. Palabras. Solo La- palabras. la- No, palabras. el título El título no permanece lo va, aparte. El el título título no no lo lo va. computamos No, como dentro de la... El título no se cuenta. Correcto. no. Muchas gracias. Esa Puede pregunta llevar es el clave, título. Anelio. Esa pregunta es clave porque el título muchas veces es un aporte más de información. No, muchas veces no siempre es un aporte más de información que nos permite omitir cosas en el cuento también. Bueno, El título como Ah, para texto, lo mismo que un epígrafe, puede sumar como sentido en el texto. ahí sí. está. Y en este Pero caso no, hay que pero no se, to- aprovecharlo, creo. No se ahí toma, no se va está. a No tomar, se no toma se en va a cuenta tomar. como conteo No. de palabras. Por eso Correcto. aprovechen mucho el título. Aprovechen mucho el título para, Pero, para, poner cosas ahí. Espectacular. Muchas gracias. No, de por nada. favor, que no sea un título como los de No, no. Lazarillo. Se supone que es un título de máximo 3 palabras, supongo. Claro. Sí, va a ser. Justo que La estamos, de Lelutier, la claro, la bella y graciosa moza la vete como sabrosa. y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Claro. Este, la colgó de Elena, montón. Si yo no veo la Elena, mano levantada, por eso, Elena pide la palabra. No sé cómo ponerme la manito. ¿Me oyen? sí, 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 Una consulta quería hacerte, Rafael. ¿Considerás que un hecho real se puede eh, sí, transformar en un microcuento? sí, y va a haber unos ejemplos de eso ahora, en un Bien, ratito. gracias. Sí, se puede, sí. ¿Ah? Em, Después de estos de la fábula, creo que viene. ¿No? La fábula también se puede prestar mucho, ¿no? Las fábulas con animalitos. Bueno, ya apareció una cabra ahí con Álvaro Yunque y ahora va a aparecer otros animales acá. Eh, el mono cogió la obra maestra se llama. El mono cogió un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí, y cuando bajó al llano explicó a los demás animales. ¿Ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra, la hice yo. Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como a un gran artista, todo menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela. ¿Ah? Es tremenda fábula, ¿no? Tremenda fábula, un poquito espacio sobre el arte y sobre la vida en general, hasta sobre los sí, economistas, ¿no? Como trajo es hoy platónica. Alejandrina, ¿no? Hay determinados dominantes que dicen que algo es algo y le creemos y ya, aunque no veamos bien qué es, ¿no? Le No creemos, sabemos qué es, pero bueno. ¿tá? Pero lo Bueno, dijo el mono que manda ahí, entonces le creo. Pero el otro lo que la dijo vio de cerca, no le creo. No le creo que la vio de cerca. o el equivalente al mono, la caja boba, ¿verdad? La que todos Claro, sí. tenemos en Sí, sí, el, claro. O las en el redes. living, en la cocina, o por aquí o por allá. las Y bueno, Uno se encuentra mucha gente que afirma, no, lo vi en YouTube. ¿Y qué YouTube qué es? y cuando un estudiante te dice, lo saqué de Claro, Wikipedia, sí, sí. ¿Puedo bueno, hacer una pregunta? ¿Sí? dale. ¿Me oyen? Sí, claro. Sí, Escúchame, yo quería saber, porque yo en alguna época participé en algún concurso de microcuentos, pero también participé en lo que llaman nanorelatos, que son más Ujú, cortos que los microcuentos. Y por lo que vi ahí ujú. leíste uno de solo 2 oraciones,
el Ujú, relato no puede pasar de más de 10 palabras. ujú. Digo, ¿hay un mínimo de palabras para este No, concurso? Porque yo no hay también tengo, mínimo. no hay No hay mínimo. mínimo. No hay Perfecto, mínimo. Puede ser gracias. como el del dinosaurio o como estos. Ah, Este capaz perfecto. que se pasa de la 300, no sé, no la conté. Pero sí, puede ser un ultra microcuento o microcuento. Sí. Sí, Ah, Perfecto, hay gracias. uno que en este momento no puedo recordar porque, bueno, vieron que la biología va haciendo estragos. No recuerdo el microcuento, pero no puedo recordar el autor porque es un autor de La Frontera, de la ciudad de Melo, de Cerro Largo. Me acuerdo de una cantidad de datos de contexto y no me acuerdo del nombre, que es una mujer además. Y el, el cuento es Negriño, tu paga teu peciño, mas non danza. Y terminó. sí, sí, Eso es lo Ahí. que sí. yo conozco como, eso es lo que yo conozco como nanorrelatos. En Sí, porque España al está de menos lo llaman moda, así. de un tiempo a esta parte está de moda a nivel de denominación, por el lado de la tecnología, denominar nano a lo que es absolutamente pequeño, ¿no? Una película de ciencia ficción donde no aparezca la nanotecnología. Entonces, bueno, hay gente que aprovecha esas nomenclaturas para apropiar Sí. para al microcuento. Pero además algo que no, hablando ya de redes, justamente este tipo de textos de microcuentos o de nanocuentos es propicia para esta época de estados de Facebook, estados de WhatsApp y de Twitter que te permitían 140 palabras, ahora permiten más. Estamos como acostumbrados a la síntesis, es una sociedad acostumbrada a la síntesis. Entonces, pululan muchos microcuentos ahora, es como un género que está de moda. ¿No? La gente no tiene mucho tiempo para leer, para escribir, ¿no? También es una manifestación, por más que tiene su historia, como que ahora hay un auge, ¿no? Una revitalización del microcuento. Hay uno de Kafka acá Y también. Sigue, sigue, Dani. mm, no, lo que iba a decir que también tenemos, es necesario que tengamos en cuenta el contexto, como decía Van Dijk, ¿no? Mm. Un Ajá. texto sin contexto es pretexto. Es decir, generar verdaderamente un texto eh, que corresponda a un contexto determinado y que eventualmente, como un acordeón, de estar cerrado, pueda llegar a estar abierto. Porque también como en la época, Rafael debe acordarse y muchos de ustedes también de la poesía concreta, ¿recuerdan? Sí. Era una simple numeración, desencontrado los renglones y era un poema concreto. No, no seas malo, digo. No, no todos los escolares son Picasso, más allá de que Picasso haya dicho que que tuvo que aprender a pintar como un escolar para, Un niño. para lograr Como sus un obras, niño, ¿no? como un niño, sí. ¿No? Ahí está, como un niño. Entonces el tema es tener en cuenta que lo que dijo Rafael al principio, tiene que pasar algo necesariamente. Y tenemos que entrar de una manera al microcuento y salir de otra, Mm. como Sí, en todo relato. sí, sí. Acá tenemos una, bueno, había otro ahí, otra fábula de Kafka, por ahí voy a ir eligiendo, abreviando los Sí. ejemplos. Este material igual se los voy a enviar a Unitrep como para que lo distribuyan también, si quieren, ¿no? Em, acá dos que van por el lado más surrealistas, ¿no? En la historia de Cronopios y Famas y de Sí. Famas de Cortázar hay pequeños textitos que son como microcuentos, ¿no? Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Perdón, aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Eso como nos metió en un laberinto de cajas chinas donde una cosa no y estamos encerrados, ¿no? Parece que salimos, pero no salimos a ningún lado, ¿no? Por lo menos el cronopio este.
Eh, Eh, un- sí, te vas diciendo algo, Alejandrina. Te- no, no. Pensé que estabas diciendo. Y otro del Gabo, vamos a poner algo de del Gabo también. El drama del desencantado. El drama del desencantado que se arrojó a la calle del 10.º piso y a medida que caía iba viendo a través de la ventana la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. ¿No? Y de que todo esto, obviamente, si vamos al terreno del realismo, que preguntaba Elena, si podía ser, esto no, ¿no? Porque hay una cuestión temporal, pero el personaje se está suicidando de poder ver todas las historias que va atravesando mientras va cayendo en la ventana, ¿no? Y justo cuando aprende que la vida vale la pena, ya es tarde, ya se estrelló contra la, Esa- ¿no? Pero es el drama del desencantado, ¿no? Es como un texto con un mensaje ahí de reflexión sobre, bueno, capaz que no miramos bien, ¿no? Todas las ventanitas que ofrece la vida y terminamos haciendo algo por no haber observado detenidamente lo que estaba cercano, además. Era el mismo edificio donde vivía él. Quiero ir por lo que preguntaba Elena, a ver, ¿no? Dicen este golpe de Pía Barros. Es uno que a mí me gusta usar mucho. Una autora chilena que vive, ¿no? Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo la mirada tenía un tinte violáceo. ¿Vieron la ambigüedad, no? La ambigüedad. El niño preguntó seguramente porque sintió lo del golpe de estado, ¿no? Tomó una chilena, ¿no? Y la madre explicó el significado más inmediato del golpe, ¿no? El pegarse con algo y que te quede un machucón ahí, ¿no? Un moretón. ¿Ah? Y el niño que mira el país y que todo el país le parece golpeado, todo el país le parece machucado, ¿no? Es tremendo, es tremendo, ¿no? Es provocador, duele, ¿no? Eh, Y es absolutamente realista, ¿no? Un niño preguntando por el significado de una palabra, haciendo referencia a un hecho real, ¿no? Este también es de Pía Barros y también es dolorosamente real, ¿no? Presentes amatorios. Me regaló una flor violeta, fíjense cómo se reitera lo de Violasio esto, ¿no? Me regaló una flor violeta y derramó su sonrisa de dientes perfectos sobre mi soledad. Pero vino la ráfaga del invierno y la ternura quedó perdón, y quedó sepultada cara abajo tras la almohada. Ahora vago, con el rostro oculto hacia las veredas. Nadie cree que es una flor, aquello tatuado a golpes sobre mi rostro. ¿Vieron cómo sintetizó, ¿no? Una relación violenta, ¿no? Que al principio es todo flores y sonrisas, ¿no? Pero llega un invierno, llegan momentos duros, ¿no? Y lo violeta pasa a otro lado, ¿no? A algo que quiere ocultar, que lo pone del lado de la vereda para que no se vea, ¿no? Lleva el rostro oculto en la vereda para que no se vea que ha sufrido violencia, ¿no? Eh, es tremendo, ¿no? Cómo se puede pasar del humor, de una especie de chiste, Sí. a algo absolutamente dramático, trágico, doloroso, ¿no? Y real además, ¿no? Tan real, ¿no? Tan doloroso y real, ¿no? Eh, a veces puede asumir la apariencia, para salir un poco de este pozo, ¿no? Puede asumir la apariencia de otro tipo de textos, ¿no? Parodiar otro tipo de textos y de textos cortos, ¿no? Como los anuncios de los clasificados. Este es el caso de un escritor húngaro, ¿no? Que ni sé cómo se pronuncia, István Orkney, no sé, Orkney. Anuncio o nostalgia eterna.
Urgentemente quisiera cambiar mi piso, Plaza de Joliot-Curie. Ese D va a tener un tilde de más ahí. Plaza de Joliot-Curie, quinta planta, dos habitaciones y cuarto oscuro, con armarios de cocina empotrados y con vistas al monte Sass. Por otro situado en la plaza de Joliet-Curie, quinta planta, dos habitaciones y cuarto oscuro, con armarios de cocina empotrados y con vistas al monte Sass. Estoy dispuesto a pagar la diferencia. Dice que quiere cambiar una cosa por la misma Exacto, y está dispuesto a pagar una diferencia todavía, Dolores. Cuánto habla de lo resistente que somos al cambio, del consumismo, de cambiar por cambiar y pagar más todavía por lo mismo, ¿no? Podemos hacer un montón me de cosas, recuerda, ¿no? te recuerda a Milán Kundera en La insoportable levedad del ser. Sí, Lo sí. Y único bueno, que esto en una reducción total, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, solo Eh, alguien por aquellos lados de la ex Europa comunista capaz puede escribir algo, ¿no? Puedes escribir algo así, la escena en la levedad del ser sobre la reflexión que le lleva 3 páginas a Milán Kundera sobre las filas para comprar un pedazo de pan. Ujú, Es ahí. Es como también te lleva a aquel, como decía hoy, la fina línea del chiste. ujú. Pinto, pinto apartamentos a domicilio. Que vieron que muchas veces el chiste es reír para no llorar, ¿no? Muchas veces el chiste, es que el chiste muchas veces oculta la amargura de la que sale, ¿no? O tiene un trasfondo, Exacto. la parte del iceberg bajo el agua es una amargura absoluta, ¿no? La Este, amargura, el que como está dice la dispuesto. canción, como dice la canción de Mandrake Wolf que canta Jaime Ross, ¿no? Detrás de cada sonrisa se me pianta un lagrimón. Exacto, o la del hombre de la calle, ¿no? Mm, también, sí. Sí, es ahí. Le pe- Gente, le pe- voy a tener que dejarlos Bueno, ya a mí por, me queda mucho más, un por poquito más y razón cierro. de otro Zoom. Ha sido un Gracias, placer Alejandrina. siempre y los Gracias, felicito a todos. Alejandrina. Muchas No, gracias, y querida, por tu gracias a ti, participación. Rafael, que me has hecho No. volver sobre una disciplina que tenía medio abandonada. Gracias, Viste que Alejandrina. uno. Hasta luego. Chao, Alejandrina. No, Chao. Simplemente gracias. les quiero poner un ejemplo cercano y de ejercicios de taller. De solicité a Pablo Grundel, que es parte de Unitres, ¿ah? Le dije que lo iba a usar, ¿ah? Eh, en un ejercicio él escribió un cuento que tenía estas dimensiones. ¿Ah? Y le dije que lo redujera más, ¿no? Cuenta la historia, hace toda una presentación de un personaje, de su vida de niño, de cómo fue creciendo y qué le pasó antes, del momento central, que es que este personaje está en la guerra, que está en un ejército, que está peleando y que se distrae en un momento de lucha, de que su tropa se está moviendo, se distrae porque hay un comercio ahí que está abandonado y que hay unas zapatillas Adidas que él siempre quiso tener porque él era muy pobre, lo cuenta en la presentación y nunca las pudo tener. Entonces se desvía de su pelotón y se va a robar las zapatillas. Y cuando sale del, de esa casa, descubre que su pelotón está siendo atacado y entonces va por el otro lado y lo salva, mata a un montón de enemigos y salva. Y lo tratan como un héroe y en realidad era un vulgar ladrón que se fue a robar unas zapatillas y por eso pudo ir por el otro lado, ¿no? Pero todo esto lo hace de manera mucho más extensa y le pedí que lo redujera y lo redujo acá y lo redujo acá, ¿ah? Cada vez más corto. ¿Ah? Eh, Toda la compañía formada y gritaron mi nombre. Di un paso al frente y empecé a sudar. En la incursión de ayer no acaté la orden del capitán y me separé del pelotón. En una calle lateral había visto una tienda Adidas con unos espectaculares tenis dorados en la vidriera. Era solo romper el vidrio y agarrarlos. El coronel hablaba.
Agradezcamos a este soldado que ayer tuvo una valiente actitud al detectar una emboscada, realizó un rodeo y atacó por la retaguardia. Varios compañeros le deben su vida. Nuestra patria necesita héroes como usted. Acá lo que sacó fue toda la presentación del origen familiar, de la pobreza, de que todo eso lo sacó, ¿tá? Se concentró en el momento. Uf, no quiero recordar, el vidrio era grueso y lo deshice con una ráfaga de ametralladora. Tremendo ruido, seguro que mis compañeros lo escucharon, pero justo en ese momento empezó la balacera donde ellos estaban. Corrí a auxiliarlos con la ametralladora en una mano y con la pistola en la otra, bajando a cuánto enemigo veía. Cayeron muchos, una carnicería. Me sequé el sudor, miré los ojos de mis compañeros y con la mano libre apreté el morral. Por suerte los Adidas estaban a resguardo. Hay que tener, hay que tener eh, nosotros estábamos hablando de una autora en el taller mío, de una autora argentina que se llama Alejandra Camilla, em, que decía que hay que luchar con el ego para hacer breve los cuentos, porque a uno le parece que determinada frase está buena y no la puede sacar, y hay que ver lo que el cuento necesita, no el ego de uno. ¿No? Recortar es una de las cosas más difíciles, ¿ah? Porque uno siente que eso lo puso ahí por algo, que es de uno, y entonces ¿cómo va a putar algo que es de uno? Bueno, no es sobre uno el cuento, es el cuento, ¿no? Que tiene que estar primero, ¿ah? Incluso esto se puede reducir mucho más también, ¿ah? Podría ser este primer párrafo, el microcuento. ¿Ah? En el ejemplo que está acá, que lo redujo más, también podría reducirse. Siempre se puede recortar, va, siempre no. Si llego al nano cuento, capaz que no, ¿no? Pero si tengo un microcuento, siempre hay cosas que pueden sobrar. Hay que mirar bien. Anelio, te escucho. Sí, quería ver simplemente un aporte. Antes, cuando uno compraba un libro, Mm. del cual había habido ediciones anteriores, decían algo así como corregido y aumentado, fundamentalmente a los diccionarios. Esto sería exactamente la inversa, ¿verdad? Corregido y acortado. Exacto. Está. Corregido y acortado, eso es lo que hay que hacer, Ahí. corregir y acortar, corregir y acortar. Ahí va. Muy bien. Exacto. Era ¿Ah? simplemente eso. Este, No, siempre se... después la pregunta. Sí. Digo, bueno, no sé si a los efectos, pues no sé las bases Mm. cuáles eran las bases del concurso, pero digo, si uno presenta, supongamos, tres microcuentos o cuatro microcuentos que tienen que ver a una sucesión de eventos, esos son cuatro microcuentos o un cuento que tiene cuatro capítulos. No, son No sé si cuatro me microcuentos. explico. Sí, son cuatro. ¿Cómo? Son cuatro. Digamos, yo qué sé, la escena supongamos, hoy fui a la feria y me pasó esto y cuento lo que me pasó en el puesto de la verdura. Luego Ujú. lo que pasó en el pescadero y luego lo que me pasó con la persona que vende los quesos. Pero están separados, sí, están separados por Separado distintos. por una puntual, por un título, etcétera, etcétera. Sí, sí, son distintos. Son Ah, distintos. Son, correcto. son Son, instancias Bueno, diferentes. son ahí está. instantes distintos. ¿Eh? No sé cuántos pusimos de límite, no me acuerdo Nosotros ahora. habíamos propuesto dos microcuentos Dos por micrófonos. participante, Sí, enviados en el mismo documento, pero con su independencia. exacto. Hasta dos, Eh, o sea, puede hasta- mandarse uno o pueden enviarse hasta dos, Ahí está. pero no ¿No? relacionados entre ellos, sino cada uno con su independencia, cada uno, Correcto. Sí, ahí está. ¿Mm? Muy bien. Ahí va. Entonces, a modo de resumen, recortando, recordar siempre que narrar es contar una historia, que acá lo que se trata, como estábamos hablando recién con Anelio, es de condensar, de sintetizar, de recortar todo lo posible de ser recortado. ¿Ah? Eh, Alejandra Camilla dice, Camilla, dice que hablando de cuentos, ¿no? De microcuentos, que a ella le gusta mucho una frase de Saint-Exupéry que decía que un cuento no está terminado cuando no puedo agregarle nada, sino cuando no puedo, eh, cuando ya no puedo recortar más. Ahí está terminado, cuando ya no puedo recortar más. A ese punto hay que llegar, cuando ya no puedo recortar más.
¿Mm? Traten de concentrarse para eso mismo en un solo objeto, que si hay más de un personaje, pero eh, se concentren en uno y que todo lo que escriban hable de ese uno, en principio, ¿no? Trabajar mucho con lo implícito, sugerir muchas cosas, que muchas cosas estén debajo del agua, ¿no? Eh, los lugares donde más se suelen sugerir cosas, donde no se dicen cosas y quedan a la interpretación del lector, suelen ser los principios y los finales, ¿no? Puede funcionar hacerse un esquema previo, ¿no? Para eso, esto funciona para cualquier narración, hacerse un esquema previo de qué cosa quieren contar. Eh, pueden hacer ejercicios, entrenarse en el gimnasio de la literatura, haciendo ejercicios de reducir cosas más largas, como hizo Bocconi con el relato de Nájera, ¿no? Y capaz que ya les queda algo interesante, ¿no? Y siempre estar buscando algún efecto, ¿no? Ya sea la reflexión, uno o varios efectos combinados, ¿no? El espanto, el terror, la reflexión, el mirar la realidad, el humor, ¿no? Siempre estar pensando en el efecto que eso va a provocar, ¿no? El- entonces, traten va por este lado, ¿no? Por este lado de la condensación, de sintetizar y de contar. No se olviden del qué pasó, ¿no? A mí me gustaría terminar con algo que es un poco, obviamente que se pueden hacer preguntas, ¿no? Pero terminar con algo que tiene algo de humor y algo de reflexión, que es de Dolina, es de Alejandro Dolina, que tiene que ver con esto. Eh, grabación vieja del año 94, cuando Dolina hacía un programa de televisión, un programa de radio y televisión en vivo. Hacía el programa de radio y lo transmitían por televisión también, con público, como casi siempre. Y está contando un poco la historia de los libros, de cómo se hacían en pergaminos y en papiros y en rollos. Y en determinado empieza a reflexionar sobre la actitud de los lectores y de algunos lectores. Y a ver si se escucha bien. Leer, tengo para mí que la gente no quiere leer y no quiere haber leído. Claro, haber leído es bueno. Imagínese, usted le pregunta, ¿ha leído Los Miserables? Sí, he leído Los Miserables. Lo que quizá, para algunos, parece no ser tan bueno, es pasarse, digamos, un mes todas las noches desvelado leyendo Los Miserables a la luz de una vela. Oh, no, no. Claro, la gente de hoy que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice, ¿cuánto me falta? Tiene como 400 páginas, voy por la 28 y hace 2 meses que lo estoy leyendo. Y el tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer Los Miserables, pero le gustaría haber leído Los Miserables para poder decir a sus amistades, he leído Los Miserables. Y debe ser cierto esto, de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que tienen los libros condensados, que casi suprimen el trabajo de la lectura. Inmediatamente uno ya se da por leído. Por ejemplo, te compras un libro condensado, qué sé yo, Historia de 2 ciudades. Había un tipo que se parecía a otro. Lo ahorca. No. Lo guillotina. Crimen y castigo, cuénteme. Crimen y castigo. Un tipo asesina a una vieja y le da el remordimiento, le da. A ver. ¿Cuál otro quiere? La Guerra y la Paz, ya que lo citábamos. La Guerra y la Paz. Napoleón invade Rusia, luchan. Bueno, muchachos, yo inventé algo. Mejor dicho, tengo una idea que algún inventor podrá desarrollar. Son pastillas o inyecciones.
Vos te das una inyección. Pastilla, pastilla. Sí, por favor. A gusto. ¿Te gustan las pastillas? Pastillas. Bueno. Inyección. Te dan una inyección, ya leíste Los Miserables. Comé una pastilla, ya leíste, qué sé yo, sobre héroes y tumbas. Y entonces aparece un tipo inculto y dice, yo voy a leer. Y va a la farmacia o quizá a la librería, que en esa época serán ya la misma cosa. Sí. Ya los libros no los editará Sudamericana ni Planeta, sino, por ejemplo, Squibb. Sí. Entonces dice, deme 200 pastillas. Dice, muy bien. Se pone, dice, lo que es la cultura. Agarra, pa, La República, pa, La Divina Comedia, pa, Macbeth, pa, El sueño de los héroes, pa, El túnel, pa, qué sé yo, ficciones, pa, El barrio del Ángel Gris, pa, ese tipo. El barrio del Ángel Gris es el libro de él, ¿no? Ahí vomita el que compra la pastilla. ¿Ah? Eh, Hay un poco acá de crítica a la actualidad, que fíjense que ya en los 90 ya se estaba haciendo esto pero da una idea del ejercicio ese que yo les decía de reducir, y no como las historias enormemente grandes se pueden reducir a dos frases, ¿no? Se pueden reducir a dos frases. Es un buen ejercicio, ¿no? Él lo critica, obviamente, porque estamos en una época donde todo tiene que ser fácil y sencillo. Pero elaborar algo de entrada, ¿no? Elaborar esa pastillita, esa inyección con un cuento nuevo, lleva su trabajo. Les va a tocar a los que quieran participar de este concurso elaborar su grajea, su inyección, ¿no? Breve, con una historia, que conmueva, que conmueva y que nos mueva, a todos, ¿no? En un poquito espacio, ¿no? Así que queda hecha la invitación a los que están acá, a los que van a mirar este video, y que van a ser muchos más, a atreverse a ser breves, ¿ah? Y a provocarnos, ya sea risa, reflexión, ¿ah? Este, o algún tipo de terror, de miedo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Queda hecha ya la invitación para participar entonces del concurso de UNITRE. Ya sabemos que tienen un gran poder de imaginación nuestros asociados de toda la República. Así que van a recibir las bases en los primeros días de junio, y también les queríamos contar que teníamos ya para publicar tercera y cuarta edición a fin de año, lograr en otro tomo juntar los aportes de ustedes del año 22 y 23. Y también les vamos a mandar próximamente a todas las filiales del interior el primer tomo, que comprende la edición del 20 y del 21, para que en cada filial, ¿verdad?, puedan usar ese material, puedan usarlo en los talleres relacionados y incrementar las bibliotecas de cada una de las filiales de todo nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos, como siempre. Anelio quería hacer una pregunta. Perdón, Sí, Anelio. simplemente, ¿ya se sabe qué cantidad es el máximo de palabras? Nos habíamos movido con 180, Rafael. Pero la vamos a aumentar, la vamos a aumentar. Vamos a aumentar. Muy bien. Pronto se verificará cuánto. Dale, muchas gracias. En las bases ya va a salir ese número, por supuesto. Que pasen muy bien y gracias por la compañía. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Gracias, Rafael, Elsa, a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.